¿En qué consiste esta reforma judicial? Por eso hoy tenemos a un gran invitado aquí en el programa, al abogado constitucionalista Oscar Cuadros. ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenido. Es un gusto, Facundo, un placer estar acá. Bueno, ¿en qué consiste básicamente esta reforma judicial que está proponiendo el presidente Alberto Fernández? Bueno, yo creo que para hablar de la reforma judicial tenemos que analizar diversas cuestiones, pero en principio podríamos decir, ¿no?, en términos globales, que esta es una reforma que, como el dios Jano, tiene dos caras, ¿no? Hay una cara explícita o de las razones expresas y hay una cara implícita o de las razones que no han sido formuladas correctamente. Nosotros vivimos en un sistema que es republicano y dentro de ese sistema republicano hay un deber central de rendición de cuentas que está vinculado con que las autoridades públicas puedan expresar puntualmente cuáles son las razones que en verdad han motivado un determinado curso en una política pública. Como ustedes afirmaban antes, no parece ser una reforma judicial algo que esté a flor de piel en el deseo y en la necesidad ciudadana hoy, ¿verdad? O sea, hoy nos ocupan problemas como la pandemia, problemas de salud pública, problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de desarrollo, problemas de pobreza, pero no el problema de la reforma judicial. Esto, en principio, no le restaría importancia a una reforma judicial, porque evidentemente una de las patas del poder público es el poder judicial y su funcionamiento eficiente debe estar garantizado. Ahora bien, las razones expresas están vinculadas con un viejo proyecto del asesor presidencial Gustavo Vélez, que estaba directamente encaminado a reformar la justicia federal penal con asiento en Comodoro Pi, los llamados jueces de Comodoro Pi. Sí, sí. Como todos sabemos, esa es una justicia altamente politizada, en términos agonales, influida por los servicios de inteligencia, con jueces muy poderosos, 12 jueces, de los cuales solo 6 ocupan hoy una posición porque 6 juzgados están vacantes. Ahora, este proyecto original de la reforma de la justicia federal penal tuvo que colorearse, tuvo que de alguna manera dibujarse en un sentido más amplio y entonces empezó a ocuparse de diversas áreas. Esas áreas son la transferencia de parte de la justicia penal nacional, federal, Sí, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no así la justicia civil y la justicia laboral nacional federal, la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema y probable división en salas y la creación de una mayor cantidad de juzgados federales, tanto con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el interior del país. Esos son los ejes fundamentales de la reforma. Ahora bien, esto es lo explícito, ¿bien? Evidentemente hay un problema con la justicia federal de Comodoro Pi, probablemente no sea este el momento oportuno para encarar este problema, y sin dudas, más allá de que sea o no el momento oportuno, que sea una cuestión de criterio, hay un dato de singular relevancia. Se puede emprender una reforma constitucional, una reforma del Poder Judicial adecuadamente sin consultar al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder dentro del Estado. claro. La cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, tiene que participar. El Consejo de la Magistratura debe participar. Las asociaciones de abogados deben participar. Y no se les ha pedido opinión. No se les ha pedido opinión porque esto ha sido motorizado, como todos sabemos, a partir de una comisión que está integrada en su mayoría por integrantes desde la justicia, de lo que dio en llamarse justicia legítima, en los periodos presidenciales de Cristina Kirchner, y además integrada por abogados defensores de funcionarios que están sometidos a procesos penales y que en algunos casos han recibido condenas, como es el caso de la vicepresidente, es el caso de algunos otros funcionarios y que en su mayoría son funcionarios que han sido liberados en el último tramo o en el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández. Y esto no tendría que ser así. No es solo un problema de deber ser. Esto, yo creo que esto y otras cuestiones desnudan la segunda cara, lo oculto, lo no expreso de esta reforma. Esta reforma tiene un objetivo no expresado que es, de alguna manera, a garantizar impunidad a aquellas personas que están sometidas a procesos penales en curso. Y esto no se ve estrictamente en lo que al proyecto de reforma se refiere, sino, por un lado, en la integración de la comisión, digamos, abogados, defensores de esas personas, mayoría de integrantes de justicia legítima. Se observa también en la intención de desplazar al fiscal, al Procurador General de la Nación, a Casal. Se procura
modificar la ley del Ministerio Público a efectos de que pueda ser removido y designado con el voto de la mayoría simple del Senado, lo que le permitiría a los senadores justicialistas designar un nuevo procurador. Esto es muy importante porque el procurador, para que entendamos todos, ¿cuál es la función que tiene? El procurador general es el jefe del Ministerio Público, es el jefe de los fiscales, es el jefe de la acusación pública, es quien lleva adelante, digamos, en el máximo rango y en el máximo cargo la acusación de los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción. Es decir, se observa también en las divergencias que han existido respecto del traslado de jueces dispuestas por el Consejo de la Magistratura, en decisiones firmes, convalidadas por la Corte Suprema. Entonces hay una pluralidad de acciones que nos permiten observar que esto no es, en verdad, una reforma judicial que esté motivada en un deseo de una prestación de justicia más eficiente, sino en un deseo de sumisión, de ampliación, de intromisión en el ámbito de decisión de la Corte Suprema y con ello con un propósito de garantizar la impunidad de ciertos funcionarios sometidos. Llama la atención quizás que cuando asume un gobierno, independientemente del color político que sea, uno de los sectores que más ataca es el Poder Judicial. Siempre vienen con un plan de reforma, con un plan de cambio y quizás, bueno, ahora estamos en medio de esta pandemia que nos hace postergar quizás muchas de estas cuestiones que quizás son necesarias, pero terminan siendo inoportunas en este aspecto. Esto cuando hablamos de quizás garantizar la impunidad y demás, es con ese fin, pero no le podemos ver, por ejemplo, otra pata buena o positiva, por ejemplo, el tema del sistema acusatorio que propone o la ley del arrepentido. La ley del arrepentido está encaminada en la Argentina y es de utilización, digamos, en el marco de los procesos penales. Uno de los puntos centrales es la implementación del sistema acusatorio en la nueva legislación procesal penal federal, pero a esto no apunta la reforma. La reforma crea nuevos juzgados, no incrementa el número de fiscales, claro, y procura, por otro lado, el poder desplazar al jefe de los fiscales. Digamos, este es un poco el escenario en el que está. Ahora bien, siempre es necesario replantearse en materia de políticas públicas qué es conveniente, qué es urgente, qué es imprescindible respecto del correcto funcionamiento del Poder Judicial. Pero vamos a concentrarnos en un punto que es la Corte Suprema. La Corte Suprema hoy tiene 5 integrantes. Sí. Se propone elevar su número a 9, a 12 o a 15. Esta Corte Suprema de ningún modo puede ser tachada de parcial, de dependiente o de haber favorecido al gobierno anterior. Esta Corte Suprema fue singularmente dura con el gobierno del presidente Mauricio Macri en sus sentencias. No es una Corte que esté sometida al poder político. Intentar ampliar el número, nosotros podemos discutir teóricamente si la Corte debe tener 7 miembros, 9, 12, qué es conveniente o si debe estar dividido o no en salas. Y por ejemplo, ¿qué dice el gobierno de este proyecto de reforma de ampliar? ¿Por qué quisiera ampliar o llevarlo a un número mayor? El propósito declarado es que la división en salas facilitaría el trabajo. ¿Bien? Ahora, la Corte ha tenido 9 miembros y no ha sido más eficiente. La Corte de 9 miembros de la década del 90 fue una Corte que tenía una mayoría automática de jueces que votaban en favor del poder. Hoy se ha logrado que la cabeza del Poder Judicial, y desde la renovación que se produjo en el año 2003, en realidad, sea ciertamente independiente del poder político y falle según criterios institucionales. Bien, modificar hoy, impactar en la Corte Suprema es impactar en el máximo tribunal del país a efectos de poder digitar ciertas causas de corrupción que están anidadas allí, porque recordemos que en parte, por ejemplo, las causas que se siguen contra la vicepresidente están pendientes de decisiones extraordinarias que debe dictar la Corte Suprema a efectos de admitir o rechazar prueba, por ejemplo. ¿Estamos ante un escándalo? Si esto se aprueba. Yo creo que estamos, yo no sé si la calificación sea viable, sea de escándalo. Yo creo que estamos frente a una situación de profunda gravedad institucional. Lamentablemente, Facundo, a la mayor parte de los ciudadanos argentinos que hoy están preocupados por su salud, que están preocupados por la economía, que están preocupados porque no llegan a fin de mes, porque están preocupados por cuestiones mucho más acuciantes y urgentes para sus vidas, el problema de la justicia es algo que les queda lejos. ¿Está bien? Ahora, la vida civilizada de un pueblo depende de que existan jueces imparciales e independientes. Si este proyecto de reforma de la justicia se lleva adelante y los diputados y los senadores votan a favor, sin duda vamos a tener un impacto institucional que va a ser muy difícil de revertir en el futuro. Perfecto. Acá en San Juan, ¿podemos tener alguna implicancia, algún cambio con esta reforma? Esto toca al sistema judicial federal, puede crearse, acá hay una, digamos, el proyecto de reforma involucra la creación de un nuevo juzgado federal. En este sentido, digamos, en cuanto a la estructura burocrática del Poder Judicial,
no refiere al Poder Judicial Provincial, por supuesto, pero sí es importante saber qué van a hacer nuestros diputados y nuestros senadores con relación a este proyecto, ¿no? Porque, insisto, es un proyecto de profunda gravedad institucional que va a ser un parteaguas y que de alguna manera va a permitirnos rememorar algunos momentos álgidos de nuestra historia institucional, como lo que ocurrió cuando discutimos la 125, ¿verdad? Con el enfrentamiento con el campo. Yo creo que es un momento singularmente importante y que tenemos que prestar particular atención y procurar entender. Si llevamos ahí, el Congreso jugó un papel fundamental. La figura del vicepresidente en aquel momento, 2008 más. Así es, claro. así es. Bueno, veremos qué pasa. Doctor, muchísimas gracias por su explicación y por ser tan claro con este tema. Para mí es un gusto, un placer. Reforma judicial en el tapete y a vos te estamos preguntando qué opinas. ¿Es oportuno, no es oportuno? ¿Estás informado del tema? 2646-316679. Con Oscar Cuadros nos vamos a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más. Yo te invito.